En el sermón de hoy, en el párrafo que nos corresponde hoy, del 11 al 20, vemos como Nehemías, un hombre con un corazón quebrantado por la condición que oyó y escuchó de su pueblo y la condición en la que se encontraba Jerusalén, nos ofrece un modelo de liderazgo. Un liderazgo que es piadoso, que es sabio, que es prudente, de una acción decidida. En este pasaje vemos como una serie de pasos y de marcas que este líder da para llegar a Jerusalén en ruinas, con sus muros caídos y con sus puertas quemadas. No sé si recuerdan el sermón de la semana pasada, veíamos cómo llega, ¿cierto?, a Jerusalén Nehemías, acompañado de una escolta, con materiales, ¿cierto? Él venía decidido a lo que el Señor había puesto en su corazón, reedificar los muros. Para nosotros como iglesia, y también como cristianos en lo individual, que buscan crecer, que buscan avanzar y trabajar para la gloria de Dios, podemos estar enfrentando en nuestras propias vidas ruinas, puertas quemadas, tanto en lo familiar, tanto en lo personal, tanto en lo comunitario como iglesia. Podemos estar viviendo vidas con ruinas. Ruinas quizás relacionales en nuestra familia, padres con hijos, entre el mismo matrimonio. Y también podemos estar viviendo ruinas testimoniales, porque el testimonio que estamos dando en nuestra vida personal y también como iglesia quizás no es el que corresponde. Pero este pasaje que hoy estamos viendo nos muestra muchas características y muchos pasos que nosotros debemos seguir para que esas condiciones mejoren. Para partir, vamos a ver una serie de marcas que Nehemías tiene en su liderazgo al ser llamado del Señor. Y uno de ellos, si usted de los que toma apuntes, puede poner ahí que una de las marcas de un líder cristiano, un líder llamado por el Señor, es que es un líder que espera prudentemente. Es un líder prudente. Vemos ahí en el versículo 11, si usted me va siguiendo, que el pasaje dice que Nehemías esperó 3 días. Nehemías no llegó con las carretas y con los bueyes en el caballo, decir, a ver, aquí yo traigo una carta del rey, vengo a reedificar todo lo que está botado, traigo material, empecemos al tiro. Nehemías, como un líder sabio, toma un tiempo, necesita observar, necesita ver qué está aconteciendo, si lo que a él le habían contado era realidad o no. Porque una cosa es que yo a usted le diga que los muros están caídos, otra cosa es de qué manera esos muros están caídos, es de qué manera se encuentra esta destrucción. Esto nos habla de la necesidad de discernimiento que como hijos de Dios y que los líderes deben tener en buscar el tiempo de Dios y no nuestro tiempo. Y para esto es importante que reconozcamos que Dios obra en su tiempo perfecto. No era en el tiempo de Nehemías, era en el tiempo del Señor. Recordemos Eclesiastés 3:1 que nos dice, es conocido. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Nehemías tenía claro que los tiempos son del Señor. Él fue prudente, esperó, observó. Recordemos nosotros, cristianos todos, que la paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice, pero el fruto, uno solo, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Una marca no solo de los líderes cristianos, una marca del cristiano genuino, a medida que vamos avanzando en esta formación cristiana, es la paciencia que debemos tener. El entender que las cosas muchas veces no son rápidas. Cuando uno es joven, quiere todo rápido. La generación de ahora, la generación que está con el teléfono rápido en la mano, me incluyo, quiere todo rápido porque usted aprieta un botón y hace una transferencia. Usted aprieta un botón y manda un mensaje, tráeme pan, y no llega el pan, que es lo más. Y no trajiste mortadela. Usted hace cualquier cosa, un clic.
Y usted ve la reacción, por ejemplo, de los niños cuando cometemos el grave error de facilitarle un teléfono. ¿Qué pasa cuando se les va el internet del teléfono y no les sale el juego? La reacción de ellos es, y a veces la nuestra también es trágica, porque queremos todo rápido. No hay paciencia en nuestras vidas. Pero aquí vemos que la marca del fruto del Espíritu en los hijos del Señor es paciencia. Nehemías aguarda 3 días de forma sabia. Otra marca de un liderazgo bíblico, como lo muestra Nehemías, es la inspección personal y secreta de Nehemías. Nehemías quiere ver por sus propios ojos la realidad de los muros, la realidad de las puertas, y lo hace solo, con la menor cantidad posible. Acabamos de leer en los primeros versículos que él salió con algunos, pero esos algunos no sabían a lo que iba Nehemías. Solo Nehemías sabía lo que Dios había puesto en su corazón. Quería ir a ver, vio la catástrofe que estaba allí. Los líderes cristianos, los cristianos en general, deben ser realistas para ver la real condición en la que se encuentra su familia, su vida personal, la iglesia. Él, como líder movido por Dios, siente el deber de verificar la real condición de esa ciudad. Y muchas veces nosotros somos tan prematuros para tomar decisiones porque a mí un hermano me dijo que otro hermano hizo esto. Juzgamos. A mí un hermano me dijo que la iglesia de la Fuente estaba súper mal. Entonces damos por hecho que la iglesia de la Fuente está súper mal. A mí un hermano me dijo que la familia del hermano, no voy a dar nombre, del hermano Periquito, está a punto de separarse. Pero jamás fui a ver a mi hermano y a preguntarle si su familia estaba a punto de separarse. Y a veces ni siquiera oramos por él, sino que simplemente damos por hecho aquello que se nos dice. Nehemías no se quedó con lo que este amigo suyo le dijo. Él fue y verificó personalmente y silenciosamente la condición en la que los muros estaban. Y él verificó que era quizás peor que lo que se le había contado. Y acá hay otra marca de un líder cristiano piadoso. Nehemías sintió el peso de lo que estaba pasando en Jerusalén. Recordemos que él estaba ¿dónde? ¿Dónde vivía? Era copero de Artajerjes, en Persia. Miles de kilómetros. Él se pudo haber quedado en el reino, probando del buen vino, degustando los mejores manjares, haber mandado la madera, los materiales y que ahí cada uno se arregle como pueda. Él sintió que la destrucción del pueblo de sus antepasados era de él. Él sintió el peso. No se quedó con la opinión del otro. Él experimentó el mismo dolor, la misma vergüenza y la misma realidad de la ruina que estaba viviendo el pueblo. Nosotros, hermanos queridos, somos cristianos, hijos del Señor, que necesitamos sentir el dolor que el otro siente. No quedarnos con la familia de allá lo está pasando mal. ¿Saben que la familia de allá lo está pasando mal? No está asistiendo a la iglesia por este motivo. Los llamó, los fue a ver. ¿Es solo una carga de los diáconos, de los presbíteros, de los pastores visitar? ¿Verificamos el estado de por qué esa familia no está llegando a la iglesia? ¿Por qué un hermano hace 3 meses no se congrega? ¿Por qué hay un matrimonio que lleva meses teniendo problemas? Eso es parte de una marca. Los cristianos debemos sentir el dolor del otro. Sentir el dolor de las familias que lo están pasando mal. Cuando un hermano se burla de otro, cuando un hermano ofende a otro, ¿sientes el peso de aquel que fue herido? ¿O da lo mismo que hiramos personas? ¿O da lo mismo que hagamos daño a otros porque estamos obligados a perdonar? Cada uno de nosotros, y en especial los líderes, tiene que sentir el peso de lo que siente el otro.
No puede ser que como líderes o como hermanos nos cuenten el problema del otro y quedemos como si nada pasara. Qué bueno, mejórate. Voy a orar por ti. Y no oramos por él. Que sienta el dolor de su hermano. Y es aquí donde en lo personal, no como comunidad, en lo personal debemos voltear nuestras vidas y nuestras miradas y mirarnos a nosotros mismos, autoexaminarnos a la luz de la palabra del Señor y entender cuál es nuestra condición en la que estamos. Nosotros, yo, Samuel, ¿en qué condiciones estoy delante del Señor? ¿Estoy o tú estás con una vida quebrada, con heridas abiertas, con falta de perdón? ¿No has perdonado a alguien, quizás a un hermano de la iglesia porque te ofendió? ¿Estás sufriendo las ruinas de las consecuencias de tu propio pecado, de tu propia desobediencia? ¿Estás sufriendo las consecuencias o las ruinas de tu falta de comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor hoy en día? Porque las ruinas son producto de algo. Dios permitió las ruinas de Jerusalén por su porfía y su pecado. Y muchas veces nuestras vidas están llenas de ruinas, con puertas quemadas, por causa de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. ¿Nos hemos examinado en lo personal? No a dar vuelta por los muros de esta iglesia, sino a dar la vuelta por los muros de nuestro corazón. Si están caídos, si están quebrados. Como iglesia, debemos ser honestos también sobre nuestras murallas caídas y sobre nuestras puertas quemadas. ¿Cuáles son? Falta de compromiso, falta de discipulado a otros que necesitan que se les predique el Evangelio, desunión, mundanalidad que ha entrado a nuestras vidas, la murmuración. ¿Cuáles son las murallas caídas de nuestra iglesia hoy en día? La impunidad, la ofensa al otro, mi falta de perseverancia en congregarme. Para ser efectivos en la misión de Jesucristo, esa que nos dio de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, debemos mirar nuestros muros y aceptar cuál es la realidad del lugar donde el Señor nos ha plantado. Nuestra realidad interna en nuestro corazón y nuestra relación con el Señor, pero también la externa. Allí donde fuiste puesto en tu trabajo, en tu vecindario, con el resto de tus familiares. No estoy hablando de la familia, del núcleo familiar. ¿Qué es lo que ve el resto de los familiares en ti como cristiano? El mirar a mis hermanos y sentir compasión de ellos cuando lo están pasando mal. Mateo 9:36 dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Cristo, el pastor de los pastores, sintió compasión por su pueblo. Es esa la compasión que sintió Nehemías al ver los muros caídos. Es esa el sentimiento que nosotros debemos tener, la conciencia que debemos tener cuando las cosas van mal. Más aún, porque el Señor conoce nuestra condición más íntima y sabe cómo nuestra iglesia, cómo nuestras vidas, cómo nuestra familia puede estar siendo burlada ante nuestro estado y debilidad. Otra marca de un líder piadoso es el silencio confidencial que los cristianos debemos tener. Versículo 16, si me continúa acompañando en el texto, versículo 16. Como decíamos, él esperó 3 días y dice el texto que Nehemías no comparte inmediatamente su visión con nadie. Él quería ir a ver, a observar y calló. Hay un tiempo para evaluar antes de convocar al pueblo a construir. La sabiduría de Dios nos guía no solo a qué hacer, sino cómo y a cuándo hacer las cosas. No se trata, hermanos queridos, de nuestra propia elocuencia. No se trata de cuán lindo yo puedo hablar, de cuáles son mis dones personales. No se trata del entusiasmo prematuro, acelerado que yo puedo tener para que las cosas salgan bien en la iglesia. No se trata de eso.
No se trata tampoco de cuánto conocimiento teológico podemos tener nosotros como líderes. O usted allí. No, ahora hice un diplomado en teología, así que denme respeto, porque ahora entiendo, me sé los libros de la Biblia de memoria. Ni aunque lleguemos a ser doctores en teología. No se trata de un conocimiento humano. No somos nosotros los que decidimos los tiempos. Es el Señor. Y Nehemías fue confidencial en lo que él sabía. No se lo reveló a nadie. ¿Sabe por qué muchos sueños se truncan en la vida de las personas? Porque muchas veces se lo cuentan a los demás. Y una de las razones de por qué los líderes y los hermanos de la iglesia deben ser discretos ante tales situaciones es por la sanidad de la iglesia. Un ejemplo muy tangible de la marca de un líder, por qué un líder debe ser discreto. Por ejemplo, lo tenemos en los oficiales de nuestra iglesia, ¿cierto? Diáconos, presbíteros, pastores, en los consejos, consistorios, consejos de presbíteros y también el consejo de diáconos. La cantidad de cosas que los hermanos, uno se entera en el consejo, la cantidad de problemas que hay en una iglesia. ¿Se imagina no existiera el filtro y la prudencia y cada hermano saliera a contar todos los problemas del otro hermano? ¿Dónde estaría la confianza en un consejo? ¿Dónde estaría la confianza en los líderes que están guiando una iglesia? Nehemías muestra discreción. Nehemías muestra que no puede contarle las cosas que el Señor le ha entregado. Por ahí pasa que algunos hermanos dicen, pero es que no entregan ninguna información. ¿Por qué no toman rápido una decisión? ¿Por qué un consistorio se demora tanto en tomar una decisión? Porque si se tratara de usted, no le gustaría que tomaran una decisión tan rápido, ¿cierto? Sin haber visto bien un caso. Las cosas tienen su tiempo y a veces parecen lentos. A veces parece que no se está haciendo nada. Pero la palabra del Señor nos muestra que todo tiene un tiempo del Señor. Y los líderes deben aprender, y los cristianos deben aprender a respetar los tiempos del Señor. Y la prudencia a la hora de hablar, de referirnos. La prudencia a la hora de comentar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Debe ser algo que debemos rescatar de cómo Nehemías lo hacía. Otra cosa que hace Nehemías es la confrontación con la realidad de lo que estaban viviendo. Versículo 17, si me acompaña allí. Entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas al fuego. Eso es importante destacarlo, hermanos. Un líder cristiano debe ser capaz de mostrar la realidad de lo que tú estás viviendo. Los líderes cristianos no deben maquillar la verdad, no deben endulzar la verdad. El hermano no está en medio pecado, el hermano está en pecado. El hermano no medio ofendió a otro hermano, el hermano ofendió a otro hermano. Le hizo daño a otra oveja. Y muchas veces nosotros somos condescendientes para tratar de no herir. Y eso nos lleva a disfrazar la verdad y la realidad de lo que estamos pasando. Porque queremos ponerle azúcar a lo que es amargo. Sin justificativos. Sin palabras que le quiten el peso a las realidades que el pueblo de Dios vive. Sin palabras que suavicen la condición que tu vida pueda estar destruida o en la que el pueblo de Dios pueda estar afectado. Porque el pecado y sus consecuencias son reales y para eso es necesaria la correcta confesión y el arrepentimiento.
Y si usted no comprende la gravedad de su pecado, si usted no comprende la gravedad de lo que usted hace, entonces usted no puede tener un arrepentimiento genuino. Entonces usted no puede reconstruir muros caídos porque aún no entiende la magnitud de cómo están los muros. Es como cuando a la construcción llegan jornales nuevos y ven el escombro botado y una carretilla en la mano. No, yo en 2 horas dejo limpiecito esto, hasta que empiezan a cargar los escombros en la carretilla. Y se dan cuenta que cansa, se dan cuenta que pesa, se da cuenta que se transpira en el trabajo. No debemos maquillar la verdad. Nehemías les dice, sí estamos en ruinas, estamos mal, todos nosotros estamos mal. Después de que Nehemías hace ver la realidad de cómo se encontraban, entonces hay otra marca de un líder. Versículo 17, segunda parte. Nehemías llama a la reconstrucción a todo el pueblo. Ahora sí cuenta a lo que el Señor le había mandado. Y él dice, vengan, reedifiquemos las murallas de Jerusalén. El llamado a la reconstrucción es un llamado a la acción, a una acción comunitaria, donde todos se deben ver involucrados. La restauración no es la tarea de una sola persona. La restauración es una responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Si es tu familia la que tiene ruinas, entonces es responsabilidad de toda tu familia levantar esas ruinas. No existen los llaneros solitarios, porque se terminan ahogando, terminan colapsados. No puede todo descansar en el padre de familia. Por lo mismo tampoco puede descansar todo en la madre, ¿cierto? Es compartido. Y en el pueblo de Dios es lo mismo. La carga es compartida. No es solo de los líderes, es de cada uno de los que somos parte de este pueblo. Y aquí hay algo que debemos tener en claro, hermanos. Las realidades no son medias tintas. No hay tibios en la iglesia. O eres parte de la división o eres parte de la unidad de la iglesia. No estás al medio. O eres parte de una división o eres parte de la unidad de la iglesia. O eres parte de los que hacen una herida o eres parte de los que sanan la herida. Y aquí hay que poner especial atención en algo. La pasividad y el silencio de los que evitan involucrarse en los problemas de la iglesia. Porque muchas veces el silencio, el yo, estoy de acuerdo con Nehemías, quiere trabajar, edificar. Estoy de acuerdo con los que quieren edificar. Y también entiendo a los que no quieren edificar. Pero yo me quedo aquí al medio. Yo no opino, yo no me involucro, prefiero no meterme. Estás llamado a involucrarte en la obra del Señor. Y en todo lo que pase. Para bien o para lo que no nos gusta. Porque muchas veces el silencio es lo que más destruye las familias, las iglesias. Gente que prefiere callar y no involucrarse. El ser parte de una comunidad de fe nos demanda involucrarnos en cada uno de sus asuntos. ¿Eres parte de la iglesia? Entonces vive junto a la iglesia. El propósito del llamado de Nehemías es claro. Para que ya no seamos oprobio. Nehemías quiere reconstruir porque el estar con los muros caídos hace que el pueblo sea causa de burla, de inseguridad. La justicia en Israel, en Jerusalén, se impartía en las puertas. Los jueces se paraban en las puertas a juzgar. No había puertas, no había justicia. Los muros entregaban protección, no había protección. Entonces eran vulnerables a cualquier amenaza. Cuando el pueblo se decide, como este pueblo decidió obedecer a Nehemías, entonces se transforma en un pueblo restaurado y vibrante que muestra el poder y la gracia del Señor. Somos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo.
Por lo que nuestro testimonio como iglesia, la luz que estamos dando como iglesia importa. Las Escrituras dicen que la iglesia, esta iglesia, es edificio de Dios, que somos piedras vivas, edificados como casa espiritual. Cristo mismo es el edificador de su iglesia. Por lo que Él es fiel y suficiente para levantar los muros caídos de nuestras vidas y de esta congregación. Lo que Nehemías hace es no presentarse Él como el Salvador que venía a restaurar los muros, sino que Él dice, con la mano de Dios, como la mano de Dios ha sido bondadosa conmigo, además de las palabras que el rey me ha dicho, Él sabe que Él es un enviado a construir. Él no está reconstruyendo nada. Y aquí es donde nosotros como cristianos debemos recordar que toda dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto. Es la gracia soberana del Señor la que inicia, la que sostiene y la que completará su obra en esta iglesia La Fuente y en tu vida. La gracia del Señor. No será un líder, no será un consistorio, no será una junta de diáconos, no será el líder de grupo. Lo que sostiene y levanta la iglesia es el esposo de la iglesia, Jesucristo. El pueblo mostró ante el llamado de Nehemías una respuesta. Versículo 18. Levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron su mano para el bien. La visión y el llamado a trabajar juntos de Nehemías estaba anclado al obrar de Dios. Cuando un líder de la iglesia dice, hermanos, trabajemos juntos por la iglesia, trabajemos juntos por nuestros hermanos, sirvamos unidos a Dios, es porque confiamos en el obrar de Dios y no de los líderes. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, entonces el trabajo inspira acción y inspira unidad. Usted se ha inspirado a trabajar junto a su hermano porque su mirada está puesta en Cristo y en nadie más que en Cristo. Recordemos Efesios 4:16 que dice, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando cada uno de nosotros estamos anclados a la cabeza que es Cristo, entonces todo lo que hace ayuda a crecer la iglesia. Todo lo que usted aporta, opina y hace va en crecimiento de todos sus hermanos en amor, porque usted entiende que la cabeza de la iglesia es Cristo. Recordemos entonces la serie de Hechos. Hechos 2, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando veíamos ahí que la palabra decía que todos perseveraban unánimes? Todos perseveraban unánimes. Y después vemos que como resultado en el versículo siguiente, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si hoy tú has llegado a esta iglesia es porque el Señor te trajo a esta iglesia. Si el Señor te ha puesto en esta iglesia es porque el Señor te puso para que sirvas con tus dones en esta iglesia. Y es por eso que para servir al Señor tu mirada debe estar puesta solo en Él, solo en Cristo y no en los hombres. Pero hay una triste noticia antes de terminar el sermón. La oposición. Nehemías fue un líder sabio, inspiró a servir. El pueblo estuvo dispuesto a unirse al trabajo. Pero en el versículo 19 nombra a 3 personajes, Sanbalat, Tobías y Gesem, que eran líderes de los pueblos que rodeaban a Jerusalén. Si usted ve quiénes son en el mapa, se da cuenta que Jerusalén estaba al medio y todo el borde eran ellos, eran los líderes de esos pueblos. Israel estaba vulnerable ante todos los que lo rodeaban y todos los que lo rodeaban se burlaban de ellos y de sus muros caídos. Como muchas veces muchos se burlan de tu fracaso, de tus problemas o de las injusticias que sufres en tu vida. Pero aún así,
aunque estratégicamente, militarmente, Jerusalén estaba rodeado por sus enemigos, siempre la obra de Dios avanza. Aunque el enemigo se levante, la obra de Dios avanza. Y en tu caminar, cuando decidas servir a Dios, escuches el llamado a trabajar. Cada vez que te levantes, el enemigo se va a levantar y se va a oponer. Pero el Señor es quien hace su obra. Y el Señor es el que te sostendrá hasta el último día de tu vida para que perseveres más allá de las luchas, más allá de las burlas. Vivimos en un mundo caído. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Recordemos lo que dice Efesios 6. Tu lucha no es contra tu hermano, no es contra tu vecino. Es contra un reino de las tinieblas que quiere impedir el avance del reino de los cielos. Es por eso que el trabajo en la obra del Señor encuentra resistencia, no porque usted le caiga mal a su hermano. Es porque el enemigo quiere impedir que la obra y la misión del Señor avancen. Es por eso que Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. A Él lo llamaron Belcebú. ¿Qué más esperamos nosotros? ¿Que nos traten como príncipes? Claro que no. Y es ahí donde Nehemías muestra una marca final en este texto. La confianza en Dios. Dice, el Dios de los cielos, en el último versículo, nos dará el éxito. Y ustedes no tienen parte con nosotros. Y hermanos queridos, aquellos que no cooperan con la obra del Señor, aquellos que se oponen a la obra del Señor, no tienen parte en su iglesia. Y la iglesia, el remanente fiel, debe entender que Dios dará éxito a la misión que Él le ha encomendado a su iglesia. Para terminar, necesitamos entonces, hermanos queridos, la madurez y la visión que Nehemías tenía para evaluar sinceramente dónde nuestros muros están caídos, dónde nuestras puertas están quemadas. Es esa la sabiduría que debemos pedirle a Dios. Necesitamos un compromiso como el del pueblo de Jerusalén tuvo en ese momento. Levantémonos y edifiquemos juntos en amor. Porque la obra de restauración no la hace uno solo, la hace el pueblo de Dios, mirando al blanco que es Jesucristo. Necesitamos la confianza de Nehemías ante la oposición, porque ante tu vida y ante esta iglesia van a venir críticas, van a venir burlas, van a venir desánimos internos y externos. Pero nuestra respuesta debe ser la misma. El Dios de los cielos te dará éxito. El Dios de los cielos nos dará éxito, cualquiera que sea el proceso que estemos pasando. Recordemos que Jesucristo es el Nehemías supremo. Él vino a un mundo en ruinas con muros caídos y vio tus muros caídos, vio tus puertas quemadas, te vio vulnerable, vio esta iglesia vulnerable. Nos vio siendo burlados por los demás. Pero Él tomó el lugar tuyo y mío en la cruz, murió por nosotros, pagó el precio y ahora no es Nehemías, sino es Cristo mismo el que restaura los muros de su iglesia y los muros caídos en tu vida. Hermano, hermana, este es un llamado a confiar. Si sientes que tu vida, la vida de tu familia está en ruinas, con muros caídos, con sentimientos de dolor, con amargura, de burla, si piensas que ya no soportas más la carga que llevas día a día, quiero recordarte que Cristo está dispuesto a llevar tu carga. Quiero recordarte que Cristo pagó el precio por ti. Ven a Cristo. Iglesia, recordemos la promesa de Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de la Fuente fue levantada por el Señor y será el Señor quien la persevere hasta su venida. El Señor les bendiga, oremos al Señor.